This call is now being recorded. Ok, a partir de ahora voy a comenzar a grabar la sesión. Vamos a comenzar con el día de hoy. Esta es la tercera semana, muchachos. La próxima semana es la última. Tengo planeado colocar el examen en la última sesión. Va a ser un examen muy sencillo. Si acaso un máximo de 200 preguntas, se crean. Van a ser como 10 o 15 preguntas nada más. Muy sencilla, muchachos. Ok. Continuamos con la materia de metrología. El tema del día de hoy es patrones de medición. Si recuerdan que en la primera sesión hablamos un poquito acerca de los patrones de medición. Recuerda que había 3 tipos de patrones. Sí, sí. Sí, lo recuerdan. ¿Cuáles eran? No. ¿No se acuerdan? No, yo ya no. Ok. Recuerden que eran 3 tipos de patrones. Primero teníamos el patrón de trabajo, al patrón secundario y por último tendríamos al patrón primario. Primero vamos a definir qué es un patrón. Según el Centro Español de Metrología, un patrón pues es una medida materializada, un instrumento de medida, un material de referencia o un sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar, reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. La jerarquía de los patrones comienza desde el patrón internacional en el vértice y va descendiendo hasta el patrón de trabajo, ¿sí? Vamos a comenzar desde el patrón internacional, después con el patrón primario, luego el patrón secundario y por último el patrón de trabajo, ¿sí? Viéndolo en una escala. Nosotros en nuestras áreas de trabajo pues debemos de tener nuestros patrones de trabajo, ¿verdad? Recuerden que les mencioné una palabrita que se llama trazabilidad, la cual pues nos indica el camino que debemos de seguir dentro de la metrología, ¿verdad? Recuerden que le mencionaba acá de, no sé, un tornillo. ¿Con qué lo medí? Bueno, lo medí con un vernier. Y ese vernier, ¿cómo me estoy asegurando que está midiendo bien? Bueno, pues tengo mi patrón de trabajo dentro de mi misma área de trabajo. Entonces, ¿cómo me aseguro que mi patrón de trabajo esté dentro de sus mediciones, dentro de sus especificaciones? Bueno, pues esos patrones se verifican, se comparan con otro patrón. ¿Y cuál es el que sigue? Bueno, pues el que sigue es el patrón secundario. ¿Y cómo me aseguro del patrón secundario esté bien? Se compara contra el patrón primario, y el patrón primario, algunos no tienen con qué compararse, entonces son muy exactos, pero hay otros que todavía se comparan y con patrones internacionales. Y esa es la trazabilidad. ¿Sí? Es el caminito que voy siguiendo acerca de con qué voy midiendo mi equipo, ¿sí? Esa trazabilidad, ese caminito no puede ser interrumpido, muchachos, ¿sí? Siempre me debe llevar a un patrón primario o a un patrón internacional, ¿sí? En caso de que mi patrón de trabajo nada más llega hasta el patrón secundario, entonces eso por norma de ISO está equivocado, ¿sí? Ahora, el patrón primario, según la BIPM, que es el International Bureau of Weights, los patrones primarios son una norma
que ha sido designada o ampliamente reconocida por tener las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otras normas de la misma cantidad. A lo que les comentaba, el patrón primario es el patrón más exacto que puede haber. ¿Sí? Ok. Okay. ¿Me puede a leer el patrón secundario, por favor? Rodrigo. No lo alcanzo a ver, profe, bien. Es que estoy ¿Está en el conectado teléfono. con tus... Ah, ok, muy bien. Sí. No hay problema. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Cecilia. Patrones de medición. Los secundarios, ¿va? Sí, secundario, por favor. Ok. Un patrón secundario es una norma cuyo valor es asignado por la comparación con un patrón primario de la misma cantidad. Se suele utilizar un patrón primario para calibrar los patrones secundarios. Son usados, por ejemplo, como referencia en la calibración de patrones de trabajo, en la calibración de equipo. Ok, muchachos. En sí, la función de ambos patrones es de calibrar o de compararse. La única diferencia es que, por ejemplo, el patrón secundario se va a regir por el patrón primario, ¿sí? Y el patrón primario no lo rige nada, ¿vale? También aquí le voy a mencionar un poquito acerca del patrón internacional. Ese patrón es reconocido por un acuerdo internacional para servir de base internacionalmente en la asignación de valores a otros patrones de la magnitud afectada, ¿sí? El patrón de trabajo es el que nosotros debemos de tener en nuestros laboratorios de metrología, en nuestros laboratorios de calidad donde trabajemos. Es un patrón que vamos a utilizar de manera corriente, así lo llaman, de manera corriente, para calibrar o controlar medidas materializadas, instrumentos de medición o materiales de referencia. Se fijan, aquí tenemos una pequeña imagen, esta imagen de su izquierda. Voy a poner el puntero. Esta imagen de su derecha, perdón, son bloques patrón, ¿sí? Así se llaman, bloques patrón o galgas de comparación. Y van de medida, muchachos. Hay varios sets, por ejemplo, pueden ser de 0,1 milímetro hasta 10 litros, por ejemplo, o de 1 pulgada a 0,001 pulgada, ¿sí? Se van incrementando. Estos son patrones que se deben de tener a cierta temperatura. Por ejemplo, en el caso donde nosotros trabajamos, tratamos de mantener la temperatura de los laboratorios a 74 grados en Fahrenheit. Esto porque hay patrones o hay equipos que la misma variación de temperatura o las condiciones climatológicas donde usemos el equipo hace que el equipo sufra cierta... ese clima nos afecta dentro de nuestra medición, ¿sí? A lo mejor si una pieza yo la mido caliente me da 2 pulgadas y cuando se enfría me da 1, esa es la variación de la que les estoy hablando, ¿sí? De las diferencias que hay entre medir una pieza fría y medir una pieza caliente. Y lo mismo pasa con las galgas de comparación, con los bloques patrón. Hay diferentes modelos, muchachos, hay unos que son tipo pines, otros que son bloques. Estos tienen la característica de que se pueden escalonar. Estos se frotan entre sí y se adhieren para formar una medida más grande. Por ejemplo, si yo tengo un set de bloques y necesito verificar 3 pulgadas de medida, ¿sí? Pero mi set de bloques nada más me llega hasta 2 pulgadas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues puedo tomar mi bloque de 2 pulgadas con mi bloque de 1 pulgada, por ejemplo.
los froto entre sí, tienen una cara tienen como tipo imán y se pegan. Y así es como yo formo mis 3 pulgadas. Es por eso que tienen 2 caras de cada lado, que tienen un tipo imán. Y para esa es la función de esas. Ahora, tenemos, recuerden la primera clase que vimos sobre el Sistema Internacional de Medidas. Había 7 magnitudes principales. Para las unidades patrón únicamente vamos a usar 3, que son la longitud, la masa y el tiempo. ¿Sí? Para la longitud tenemos como unidad al metro y su símbolo es M. ¿Sí? Yo creo que es el más común, ese es que nos enseñan desde la primaria. También tenemos a la masa como magnitud y la unidad de la masa es el kilogramo, representado por el símbolo kg en minúsculas. Tenemos a la magnitud tiempo, su unidad es el segundo y el símbolo del tiempo es una S minúscula. Y tenemos unas submagnitudes que vamos a utilizar. Tenemos a la fuerza, su unidad es el newton y su símbolo es una N mayúscula. Tenemos también a la energía, cuya unidad es el joules y su símbolo es una J mayúscula. Acuérdense, muchachos, de los símbolos, ¿sí? Tenemos también a la corriente, su unidad es el ampere y su símbolo es la letra A mayúscula. La temperatura en grados, su unidad es el Kelvin y su símbolo es la letra K mayúscula. ¿Sale? No se les olviden esas 7 magnitudes. Ahora, ¿cómo voy a aplicar yo la metrología o qué relación tiene la metrología con la ingeniería dentro de un proceso, de una planta? Bueno, pues mis patrones de medición o nuestros patrones de medición tienen sin fin de usos importantes dentro del campo de la ingeniería. Por ejemplo, a nivel de refinación de petróleo, en los procesos de planta, por ejemplo, es necesario recurrir periódicamente a la calibración y o comprobación de equipos de medición como medidores de flujo o caudal, termohigrómetros, hidrómetros para densidad en líquidos, termoresistencias, etcétera. ¿Sí? Los termohigrómetros, muchachos, van a medir temperatura y humedad. Los higrómetros van a medir flujo, igual que este aparatito que está aquí. ¿Sí? Este es un medidor de flujo. Se fijan, está montado sobre un tubo donde pasa líquido, ya sea agua, ya sea petróleo, gas. La función de estos es medir pues, prácticamente el flujo de estos líquidos. En ingeniería mecánica, por ejemplo, también podemos aplicar la metrología para el diseño y construcción de piezas mecánicas. Es requerida la calibración y comprobación de micrómetros, calibradores o vernier, tornos, etcétera. ¿Sí? Recuerdan que la semana pasada vimos algunos equipos principales. Dentro de ellos estaba el vernier, el micrómetro. Recuerden que hicimos un pequeño ejercicio en una página. Y este que está aquí es un indicador utilizado para medir espesores. Cuando digo espesores me refiero, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto mide una hoja, cuál es el grosor de una hoja. Bueno, aquí pongo la hoja, esta parte, y mido. ¿Sale? Vamos a revisar las 3 unidades patrón, que es la longitud, masa y tiempo. ¿Sí? La longitud es una de las magnitudes físicas fundamentales, en tanto que no puede ser definida en términos de otras magnitudes que se pueden medir. En muchos sistemas de medida, la longitud es una unidad fundamental de la cual derivan otras. La longitud es una medida de una dimensión lineal, por ejemplo, metros, mientras que el área es una medida de 2 dimensiones, por ejemplo, el metro
Cuando hablamos de áreas nos referimos a metros cuadrados, ¿sí? Y el volumen, que es una medida de 3 dimensiones. Por ejemplo, todo el volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? No es ni el metro cúbico ni el metro cuadrado son magnitudes que se puedan medir por sí solas. La única que se mide por sí sola es el metro, o sea, las distancias. Ujú. Tenemos también a la masa, por ejemplo, en física. En física es la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una unidad, es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, que es una cantidad vectorial que representa una fuerza. ¿Sale? La masa y el peso, muchachos, son diferentes, ¿sí? ¿Tienen alguna idea referente a las diferencias entre masa y peso? Ah, Cecilia. La masa sería, mm, decir la materia o así que posee un cuerpo, ¿no? Ujú. ¿Y el peso? El peso, digamos que es la medida de la propiedad de los cuerpos. Bueno, en este caso Más. sería, bueno, depende, ¿no? Por decir, podría ser también lo que sería la fuerza que ejerce un cuerpo, por ejemplo, también. Ajá, el peso va más por la fuerza. Sí, aquí tenemos una pequeña tablita, ¿verdad? Ah, la diferencia entre peso y masa, por ejemplo. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo y la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. También el peso es una magnitud vectorial y la masa es una magnitud escalar. El peso se mide con el dinamómetro y la masa se mide con la balanza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos pesamos, es un término que está un tanto erróneo, ¿sí? Porque en realidad estamos conociendo nuestra masa, no nuestro peso. Su unidad de medida en el sí es el newton para el peso y para la masa, la unidad de medida es el kilogramo, ¿vale? El peso causa aceleraciones y la masa sufre aceleraciones. El peso, su valor es variable y depende de la altitud. La masa, su valor es constante y no depende de la altitud ni la altitud, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el peso por ejemplo, mi peso aquí en Reynosa, que si yo voy y me peso y busco mi peso en la Ciudad de México,
¿sí? Que es un área más alta. A eso se refiere con que dice que va a depender de la latitud y la altitud. Ujú. La masa, por el contrario, sigue la misma. La masa no cambia. Lo que cambia es el peso. ¿Por qué cambia el peso? Por la fuerza de aceleración. Por la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto. Ujú. ¿Y cómo voy a medir el peso? El peso lo voy a medir con un dinamómetro. Y la masa la voy a medir con la balanza, o sea, con una báscula. Que sí queda claro la diferencia entre peso y masa, muchachos. Sí. Ok. La unidad de patrón tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos o el periodo que transcurre entre el estado de cuando cuando este aparentaba un estado X y al instante en el que X se registra una variación perceptible para un observador o aparato de medida. Su unidad es básica en el sistema internacional es el segundo, cuyo símbolo es S. Ujú. No hay ningún problema con el tiempo, ¿verdad? El tiempo creo que es el más sencillo de explicar de todos. Recuerden, su unidad de medida es el segundo, ¿sí? Y se representa con la letra S minúscula. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Recuerdan cuál es la unidad de medida de la longitud? Muchachos. El metro no. Ajá. Y de la masa, El kilogramo. y del tiempo, Es el segundo, ¿no? ajá, y del peso, Es el kilogramo, ¿no? ¿No? Ah, no. el kilogramo es de la masa. ¿Sí, no? Rico, sabroso, calientito. La unidad de medida de masa, otra vez volvió a pasar el pan. La unidad de medida de la masa es el kilogramo. Ajá. Y la unidad de medida del peso No es la misma. no. Ah, no, pues quién sabe.
La unidad de medida es el newton, el del peso. El peso, no. Es el El newton. Newton. Sí. Ok, son las 9:39. ¿Quieren que continúe o hacemos la pausa de 20 minutos? Como quieran. Pues si quieren le seguimos de una vez. Ok. Vamos a hacer la pausa porque mi laptop se está descargando y me va a dejar tirado. Entonces vamos a pausar aquí 20 minutos y ahorita a las 10 nos volvemos a conectar. Ok, perfecto.